Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día viernes 7 de enero del año 2022 y tengo en mis manos un ejemplar de uno de mis libros favoritos a los que uno vuelve siempre. Si uno es lector, vuelve a este libro siempre. Me refiero ni más ni menos que La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y quiero compartir con ustedes ese impresionante canto tercero del infierno. Acuérdense que este poema parte con un hombre extraviado, perdido en medio de una selva fría, quien se encuentra con una suerte de sombra o fantasma que aparece detrás de los árboles. Al poco andar y luego de intercambiar unas palabras con él, se da cuenta que ese fantasma es ni más ni menos que Virgilio, el gran poeta clásico, el maestro de Dante en sus lecturas. Y es Virgilio quien lo va a sacar de esa encrucijada en que está, rodeado de animales salvajes que vienen a atacarlo, y lo va a conducir en este largo viaje que significa atravesar el infierno, el purgatorio, para finalmente ascender al paraíso, para encontrarse, como dijo Borges, con la irredimible Beatriz. En el canto tercero van caminando Virgilio y Dante y leen en el umbral esto: por mí se entra en la ciudad doliente, por mí se entra en el dolor eterno, por mí se llega a la perdida gente. La justicia movió a mi creador, me hizo la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí tan solo se crearon cosas eternas, y yo eterna duro. Dejad toda esperanza los que entráis. Bueno, en italiano evidentemente que es mucho más bello porque dice lasciate ogni speranza voi che entrate. Bueno, el Dante se estremece, le dice a Virgilio: maestro, no comprendo su sentido, el sentido de la inscripción. Y Virgilio le responde: hay que dejar aquí todos los miedos. Aquí debe morir la cobardía. Hemos llegado al sitio en que te he dicho que verás a las gentes condenadas, las que han perdido el bien de la razón. ¿Cuánta razón tiene Virgilio? El poeta Hölderlin decía que el valor supremo del poeta es el coraje. Un poeta cobarde no llega a ninguna parte, ¿no? Uno presume que aquí a Dante, como dicen en el campo, se le aconcharon los meados a ver esa inscripción del infierno. Pero fíjense en este detalle delicado. ¿Qué hace Virgilio con Dante? Con su mano después tomó la mía, su alegre rostro me infundió consuelo y entré con él en el secreto mundo. En realidad, en el original dice que entró, mi mise dentro alle secrete cose, me colocó adentro de las cosas secretas. Hay toda una dimensión ahí esotérica de Virgilio. Bueno, estamos en las puertas del infierno y ahora tenemos otro guía, un Virgilio contemporáneo, un Virgilio chileno o tal vez un Dante también, quien acaba de escribir y estrenar su propio infierno. Me refiero a Marco Antonio de la Parra, quien como Virgilio también arrastra una obra monumental en sus espaldas, más de 98 obras creadas por él, 350 representaciones en el cuerpo, y ahora nos lleva con Dante y con Virgilio, pero en una versión chilensis, a las puertas del infierno. Marco Antonio, qué gusto de conversar contigo. Habíamos hecho la promesa de que cuando se estrenara tu obra íbamos a volver a hablar. Sí, aquí estamos, con el infierno a cuestas. Con el infierno a cuestas. Lo primero que me interesa, esta obra se va a presentar, si ustedes quieren verla,
y la recomiendo vivamente el 17, 18, 19 en el Teatro Finisterrae y el 21 en Quilicura. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué y en qué momento? Imagino que esto fue en medio de la pandemia, uno podría decir que ese fue el infierno que te inspiró. Te reencuentras con el infierno de Dante y decides reescribir tu propio infierno. Mira, esto surge de diálogos con el embajador de Italia, ambasciatore de ¿Ya? Italia, Mauro Patocchi, quien me llamó por teléfono y me dice, son los 700 años de la muerte de Dante, tienes que escribir algo. Yo estaba en una seca, la seca de la pandemia, ¿no? Estaba así, leyendo, dándole vuelta a algunas ideas vagas, pero él me colocó en la Divina Comedia, la comedia, ¿no? Como después se le agrega divina, lo sabemos. En el Dante, y me dice, no, tienes que leerlo y para tal fecha, y nosotros vamos a coproducir la obra, refiriéndose al Instituto de Cultura Italiana, que también colaboraron muchísimo, y me pongo a leer el Dante, que para mí es una lectura infantil aterrorizadora, digamos, fue terrible leerlo, lo dice el personaje que hace de Dante, lo dice, yo lo leí a los 9 años, ¿sí? A los 9 años me hizo que me convirtiera desesperadamente, porque con esos castigos para los pecados, uno solo podía aspirar al paraíso, era una cosa terrible, leer el infierno. Y luego vinieron las lecturas de versiones más complejas, la versión de los 9 años era una versión adaptada para niños, para lectores adolescentes, que me regaló mi padre, y además me pidió Mauro, el ambasciatore, que yo actuara en la obra. A él le había gustado mucho La secreta obscenidad de cada día y él quería hacer un montaje homenaje al Dante y empezó la lectura del Dante, ¿no? Porque tuve que leer 6 versiones en español, fuera de las versiones bilingües que permitían acceder al italiano, versiones en prosa, versiones en verso con rima, sin verso blanco, o sea, 6 versiones. Ya era agotador volver a recorrerlo y elegir contar el infierno, que es la que tiene más capacidad plástica, más imágenes que probablemente todo el resto. La Divina Comedia es un tratado filosófico, teológico, político sobre todo, que es lo que más me interesó, digamos, psicológico incluso. Bueno, el canto de Paolo y Francesca, digamos que a los italianos les encanta la historia de amor, el canto quinto creo que. Canto quinto, sí. El canto quinto, pero yo me metí en el Dante y me gustaba reconocerme en él como el exiliado político, o sea, aquel que vivió una lucha política en su tierra, que lo echan del país, que tiene que enfrentar a Bonifacio VIII, digamos. Entonces, ese personaje, yo dije, aquí se van a identificar más los chilenos con el exiliado político. Y con los pecados, ¿cuáles pecados son los que dan vuelta en nuestro tiempo en Chile? ¿Y cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esos pecados, Marco Antonio? Bueno, ahí aparecen todos los pecados de la malversación de fondos, el pecado del abuso, el abuso de la fuerza, el abuso del poder, la traición. Empiezan a aparecer imágenes, digamos, que el público irá reconociendo en el discurso, que toma las frases del Dante traducidas y adaptadas a estos pecados. O sea, en ese sentido, convertir el infierno en una obra de espectáculo era el gran desafío. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo reducir, o sea, el texto? Hay frases que tú dijiste que están idénticas, digamos, dejado aquí toda cobardía. Sí. Es un momento feroz del comienzo de la obra, digamos, cuando Dante tiene que abandonar el miedo, ¿no? Y enfrentarse con escenas terribles. O sea, cada cruce de lagunas y ríos, digamos, el mapa del infierno que siempre me fascinó. O sea, de hecho, usamos también como inspiración a Gustave Doré, a William Blake. Eso como principal territorio de ilustraciones, ¿no? Es muy plástico el Dante, sobre todo en el infierno. Después el purgatorio es más complejo y el paraíso es difícil, ya es poesía mucho más dura y mucho más difícil de llevar escena. Marco Antonio, ¿tú crees que como sociedad chilena, como comunidad, estamos cruzando un purgatorio
en términos, todo lo que nos ha tocado vivir, digamos, este periodo de incertidumbre de estos años, Sí. ¿es un purgatorio o estamos derechamente ya en el infierno, digamos? Hemos descendido y nos preparamos para salir de él hacia el purgatorio y después al paraíso. Yo tengo la sensación que estamos atravesando el infierno. O sea, vamos a expiar culpas, digamos, para poder acceder a una luminosidad, digamos, a una absolución. Eso me gustaba a mí en el trabajo, crearlo, y conté con la dirección de Daniel Marabolí. Daniel Marabolí es músico, director de teatro y músico electrónico. Entonces el público, cuando entra al escenario, se va a encontrar con cuatro DJs, o sea, uno de luces, otro de imágenes que se proyectan en una pantalla enorme, una LED, y dos músicos, Daniel Marabolí, entre otros. Y la performance de Néstor Cantillana, digamos, que está increíble, que hace el Dante. Y yo iba a ser Virgilio, pero fuimos dando vueltas del texto y nos dimos cuenta que yo tenía que hacer un papel que no habla en la Divina Comedia, que es Luzbel, Belcebú, el demonio. Oye, eso es interesante, y hay un diálogo entre el diablo y Dante, ¿no? En la obra. Exactamente, muy inspirado por Milton, ¿no? Esto del Fallen Angel, sí, el ángel caído. Entonces viene este desafío del demonio a Dante, y ahí también me inspiré en una película de Raúl Ruiz, Nadie dijo nada, cuando le dice yo puedo decirte el futuro. Y eso está entre los pecados, y coloca el infierno, pero ahí ahí viene la creación del artista que improvisa este diálogo con Belcebú, Luzbel, Lucifer, o como lo queramos llamar, la estrella más bella, ¿no? O sea, este demonio soberbio, que es el gran pecado quizás de la sociedad contemporánea en nuestro país, digamos, la soberbia moral, digamos, ¿no? Que arrastra al infierno. Marco Antonio, bueno, Néstor Catrillanca es el que juega aquí un papel importante en esta obra. En una crítica del Mostrador dice que el trabajo actoral de él es uno de los trabajos más avasalladores que uno pueda haber visto en la escena teatral del último tiempo. Me gustaría que hablaras de ese trabajo en colaboración con Néstor Catrillanca. Mira, Néstor está increíble, digamos, o sea, vestido de blanco, descalzo, con un traje blanco, no una camiseta, sino un traje hecho especialmente. Aparece y tiene que cantar incluso algunos versos, veo. Tiene que cantar algunos versos que va relatando, y en eso Daniel Marabolí lo dirigió como el contar un cuento, ¿no? Contar un cuento al público y enfrentar al público como si el público fueran los pecadores. Los pecadores recibiendo los castigos, digamos. Acuérdate que en la primera parte, justamente en la Divina Comedia, se escuchan alaridos, quejidos, gritos desgarrados, ladridos, o sea, es muy ruidoso, muy sonoro el infierno del Dante, digamos. Entonces, esa sonoridad se le quiso dar, y ahí está sobreviviendo a esto Néstor como actor único en esta performance desatada, que es mantenerse 45 minutos con toda la historia en sus espaldas, digamos, todo el relato, y hacerlo muy conmovedor, bueno, lo que dice la crítica lo comparto plenamente, o sea, hasta yo veo todas las funciones por verlo a él. Y luego me toca mi entrada, que son unos 5 o 7 minutos, a confrontarlo con el rol del demonio. Un demonio muy particular cuando lo vean los espectadores, porque tiene un punto que apareció en los ensayos de Liz Cómica. O sea, es como que saliera un personaje de comedia, pero de comedia como la entendemos ahora, no como la Divina Comedia. Entonces hay un guiño ahí, un guiño al humor, digamos, a este desdichado ángel caído, digamos, que dice, cuando dice que Dios le ofreció ser il più bello, el más bello, digamos. Y incluso pone unas líneas de Domenico Modugno. Hay mucho pop también, gotas de pop, el Dio come ti amo. Hay frases, hay alusiones, por ejemplo, a los poetas suicidas, y ahí se nombran muchos poetas nuestros, digamos, y de otras tradiciones, digamos, cuando entra en el círculo de los suicidas. También en el limbo se encuentra con Teillier, se encuentra con
con Lin, se encuentra con De Roca, o sea, no solo con Homero y Terencio, digamos, sino que encuentra también poetas chilenos. Hay muchas alusiones a la poesía chilena y en mis deseos, si hubiera tenido un año más de trabajo, quizás yo hubiera insertado versos de estos poetas chilenos, digamos. Yo quería que dialogara con los poetas chilenos, con los del limbo y con los suicidas, con Rodrigo Lira, digamos, con Pub, que sé yo, mete a otros poetas de otras tradiciones, la Silvia Plazo, la Alejandra Pizarnik, la José Storm. O sea, la poesía como condena, pero también la poesía, y lo dice por ahí el demonio, como comedia. O sea, como todo poeta, como un comediante enloquecido, todo poema como un demente evangelio, lo dice el demonio. Estoy Y lo conversando con condena a la poesía al Dante, le dice, retírate de la política. que hay una parte donde el Dante dice que renazca la muerta poesía, dice en un momento de la Claro. más adelante, ¿no? Que renazca la muerta poesía. Estamos conversando con Marco Antonio de la Parra sobre la obra Infierno, escrita por él, o reescrita, es un infierno de Sí, Dante reescrita a la chilena en versión 2021-2022, una obra que se estrena en el Teatro Finisterra el 17, 18, 19 de enero y el 21 en Quilicura. Marco Antonio, ¿tuviste alguna referencia de algún otro dramaturgo que haya hecho algo similar en otras partes del mundo sobre sí, la Divina Comedia? Se han hecho otras versiones. La más impresionante seguramente sea la de Romeo Castellucci, la società Raffaello Sanzio, una versión impresionante que hizo en el Festival de Aviñón, donde él entra protegido, pero es mordido por perros, digamos, perros entrenados, digamos, que lo atacan. O sea, él es la víctima. O sea, yo sono Romeo Castellucci. Y lo atacan los perros. O sea, tú vives en el infierno y luego vas pasando por distintas etapas. Fue un espectáculo de varias horas de duración. Nosotros pretendíamos hacer algo más portátil, digamos, más llevadero para el espectador. Digamos. Y no estamos acostumbrados a espectáculos de 6 horas de duración, como el de Romeo Castellucci, que tal vez es más importante. Hay otra apuesta. Mauricio Celedón hizo, y fue mi primer trabajo con el Dante, hace unos 10 años, hizo una versión para el Teatro del Silencio en Europa, de las 3 partes, ¿no? Del infierno, el purgatorio y el paraíso. Y trabajamos, fui a París a verlo, digamos, trabajamos sobre la Divina Comedia, y en ese momento nuestros trabajos se diversificaron, porque yo convertí el infierno en el mundo de los niños de la calle. Tomando La Cruzada de los Niños de Marcel Schwab, Sí. Ese libro precioso, delicado, esa especie de plaquet, digamos, que uno se asombra la finura de su prosa. Y ahí yo me metí con los niños de la calle, con La Cruzada de los Niños. Y entonces, mi infierno era muy distinto al de él, que era un infierno mucho más plástico. Sabemos que Mauricio Celedón es mimo, digamos, y trabajó con los cuerpos. Entonces acá yo me volví a encontrar con la palabra. El Dante como poeta de la palabra, no solo de las imágenes, pero con el encuentro con Malabolí y con Néstor también de imágenes y un enorme trabajo. Ahora incluso se van a sorprender porque la función parece un ensayo. O sea, de hecho leemos los textos, leemos entre comillas porque ya lo sabemos, pero nos comportamos como en una cantata electrónica. Entonces el infierno, hay imágenes que van a reconocerse de la historia de Chile, digamos, como aquello que nos condujo al infierno, la historia presente, ¿no? Y ahí, de hecho, en el trabajo, durante los trabajos de ensayo, etcétera, y cuando hacía El Demonio, construía, se me ocurrió una nueva obra de teatro que hasta ahora se llama La Democracia, en que el demonio enseña a un joven político, curiosamente coincide después con el presidente electo, le enseña a un joven político a jugar golf. Y los Cádiz son Montesquieu y Maquiavelo. Y le van dando los consejos políticos y lo van corrompiendo. Entonces, me gustaba mucho esta idea del personaje del demonio, porque lo descubrí gracias a Marabolí, al director,
porque usted es un personaje muy oscuro y es una figura nada más en la Divina Comedia, en el último canto del infierno. Oye, Marco Antonio, en esta relectura tuya de El infierno de Dante dentro de la Divina Comedia, ¿qué elementos nuevos te sorprendieron o con qué te encontraste que te haya... Porque siempre la Divina Comedia esconde Bien, sorpresas en las relecturas que uno hace de ella a través del tiempo. A ver, ¿con qué sorpresas te encontraste como lector de la Divina Comedia? mira, como te decía, la lucha política de él, cuando dice Fanelara, mi adversario político, digamos, cuando denuncia a Bonifacio VIII, o sea, toda me recordaba mucho el clima político en que escribí, digamos. ¿Me entiendes? El clima político tiene que ver con el estallido del 2019, con la pandemia. Hay alusiones a los cuerpos de la pandemia, a los cuerpos intubados, porque permanentemente, y aquí esta lectura fue muy de cuerpos. Ya me había pasado con Mauricio León leer la Divina Comedia de los cuerpos, pero en ese momento me quedé con los niños torturados y los torturadores de niños. Acá apareció muchísimo más elementos respecto a la violencia. Entonces, cómo denuncia violencia el Dante. Es un libro, como tú bien dices, es un libro laberíntico, es un libro infinito, la Divina Comedia. Uno vuelve cada cierto tiempo por salud mental, digamos, a releerlo, y yo creo que es sano reescribirlo, porque de alguna forma, como tú me preguntabas al comienzo, ¿cuáles son los pecados que estoy hoy pagando? Estoy en mi infierno, estoy en mi purgatorio, soy candidato en algún minuto al paraíso, a encontrarme con Beatrice y poder entonces ser guiado hacia el final, digamos, a ver le stelle, entonces estas estrellas que aparecen al final, digamos, de cada uno de los tres grandes cantos, digamos. Oye, Marco Antonio, y si uno tuviera que pensar en términos alegóricos, la Divina Comedia es alegórica, Totalmente. su lectura. A ver, la alegoría, porque de alguna manera este infierno es el infierno de Chile, ¿no es cierto? Sí. Es Chile que desciende, que está ahí, pero guiado por un guía que es Virgilio. Sí. ¿Y cuál sería la Beatriz de este Chile para poder iniciar a donde llegamos al final, digamos? ¿Ah? Sí, la Beatrice, está como en las sombras, como que como tal como en la historia de la vida real, es este amor de infancia del Dante, ¿no? Este sueño, esta idealización de un Chile que tal vez podamos soñar un Chile mejor, pero un Chile ingenuo aún en su fantasía, digamos. Yo creo que eso está sugerido en el texto de la obra, digamos, pero no desarrollado completamente. Estoy conversando con Marco Antonio de la Parra, dramaturgo, profesor, director de la Escuela de Teatro, ¿no? Sigue siendo director de la No, Escuela de Teatro. director del teatro. Director del teatro de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterrae, con la obra Inferno, que se presentará 17, 18, 19 de enero en el Teatro Finisterrae y el 21 en Ilicura. A ver, me gustaría también preguntarte, a ver, ¿cómo lograste hacer este remix, esta mezcla entre el original y el material que le fueron agregando sin que todo lo que se le agregue, digamos, haga perder la estructura? Sí. ¿Cómo se hace ese trabajo de fusión y de cómo se logra eso, digamos? Es que la Divina Comedia tiene una estructura tan poderosa con sus cantos que los cambiamos a track. O sea, esto fue una idea de Marabolí, digamos, como más que cantos, track 1, track 2, track 3, y que reunía cada uno varios cantos. Entonces quedó en nueve tracks y un gran finale. Y esa estructura está inserta en Dante. Lo prodigioso de la Divina Comedia es eso, o sea, qué manera de estructurar, o sea, no sé si tú te fascinaste cuando encontrando algunos de los mapas del infierno del Dante, ¿no? Que hay muchísimas ilustraciones, digamos, y cuando uno las ve, yo cuando las descubrí muy, muy adolescente, me maravillaba, digamos, aquí están los mentirosos, aquí están los falsarios, aquí están los videntes, aquí están los adúlteros, los violentos, que muchas veces lo enmarcan, ¿no? Y los castigos que recibe cada uno. Entonces, es tan estructural la Divina Comedia, o sea, uno podría
venderle libros troquelados. ¿Te acuerdas del libro que le gustaban tanto a uno de Sí, niños? sí. Un libro troquelado con el infierno. Deben haberlo hecho alguien, digamos, porque se presta para abrir un libro y ver la estructura, ¿no? Y los versos, cómo van girando y caen en un saco, en otro saco, entran a la ciudad de Dite, o se encuentran con Minos, y se encuentran con Plutón, esa cantidad de personajes que aparecen hacen muy rica la lectura del infierno. Eso, y es, como me pasó a mí de niño, aterradora cuando uno es más ingenuo, ¿no? Después se da cuenta que es el reflejo de nuestro, es el reflejo de nuestras faltas, de nuestros pecados. Oye, Marco Antonio, bueno, esto funciona como una especie de espejo, la Divina Comedia, que uno va Sí. a leer algo que es del pasado y te encuentras con tus propios círculos, con tus propios pecados, Ajá. bueno, pecados, pestes, condenas, pestes, hablamos de los pecados, Sí, esto fue escrito en un año de peste, la así peste es. que es un motivo medieval, pero a nosotros nos toca vivir de alguna manera o revivir lo que pudieron Sí, haber vivido los habitantes medioevo. Bueno, después va a venir Boccaccio, ¿no es cierto?, que va a escribir el Decamerón, como sí. una salida. A ver, hablemos un poco de la peste y No, el infierno y este. la peste está presente en la obra, ¿no? La peste, y sobre todo los cuerpos, tanto los cuerpos apestados como los cuerpos en tratamiento, estos tratamientos que parecen castigos medievales, castigos de la Inquisición, los encubamientos, la colocación en posición en trono, como lo dicen los médicos, digamos, y este aturdimiento, digamos, de los cuerpos, ¿no? Que pareciera una sanción inquisitorial, digamos. Entonces, ese trabajo está puesto, digamos, en lo de la peste, va a surgir varias veces. Entonces, esta figura de exiliado político que atraviesa un mundo apestado, donde hay figuras de altísimo poder que se han convertido en traidores. Ese te diría que es como el esquema básico en el cual se van colocando las otras historias. Hay líneas en italiano, como le pasó, manteniendo la distancia, por supuesto, como le pasó a Nicanor, de la traducción del Lear, que tuvo que dejar líneas en inglés. Y acá en el italiano, por la belleza del italiano, ¿no? Una lengua tan bella, ¿me entiendes? Tan bella en su sonoridad, que uno decía, ¿cómo cambio esto a lo que sea? Entonces dejamos algunas líneas en italiano, incluso se canta una línea, me acuerdo que cuando estaba en los ensayos y estaba haciendo el demonio, yo soñé que era Pavarotti el que hacía el demonio. Entonces descubrí que ciertas líneas del demonio que están en italiano son cantadas, tratando de lograr un tenor, ¿no? O sea, cuando dice ascoltami, lasciami parlarti, pero cantado, así como un do de pecho. Y esto de que entra la ópera, también, que no se había inventado en los tiempos del Dante, pero va a ser tan italiana, también está. O sea, hay un intento de goce cultural al alcance de todos en esta versión. O sea, hay un placer cultural, un placer de saber. Me acuerdo que entre otros, gente que vio la obra, me decía después, incluido mi hijo mayor, digamos, me dijo, ahora sí que tengo ganas de leer la Divina Comedia. O sea, me daba miedo el libro, ¿no? Ahora tengo ganas de recorrerlo. Y eso ya para mí es lo más gozoso, ¿me entiendes? O sea, creo que está con la traducción de Josep Nicó, la que tiene ahí, la de Alcantilado. Yo estoy con, exactamente, la de editorial Acantilado. Esa es una de las que usé, digamos. Es una Es bellísima linda edición que edición, recomiendo, digamos, es una tapadura. preciosa edición tapadura con el Sí. texto en italiano abajo. Marco Antonio, te quiero agradecer haber conversado conmigo esta tarde aquí en mi jardín. Vamos a invitar a todos los radiovidentes, a los que nos escuchan, a atreverse a entrar en el infierno. Es importante Sí. entrar en el infierno, no quedarse ahí en la puerta como casi le pasa a Dante, no dejarse llevar ni por el miedo, ni la cobardía, ni la pereza. Hay que ir Ajá. al teatro, 17, 18, 19, Teatro Finisterrae, o el 21 en Quilicura. Esta obra, esta reescritura del infierno de Marco Antonio de la Parra. Te mando un abrazo muy grande y hasta muy pronto, Marco Antonio. Que esté muy bien. Un gusto. Y nosotros nos Encantado. encontramos nuevamente el día lunes, cuando a las 8 de la noche vuelva a abrir yo esta verja
de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.